Efesios 2, vamos a leer el día de hoy el versículo 10. Efesios 2, 10. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, versículo 10, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Santísimo Padre, venimos delante de ti este día, agradecidos, Padre Santo, por el privilegio de estar reunidos para adorarte, al único Dios verdadero, el único Dios que merece toda la honra y toda la gloria, el Dios vivo, nuestro Dios, Dios glorioso, Dios majestuoso, Dios santo, Dios todopoderoso. Alabado sea, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de que como una congregación podamos venir a adorarte. Te damos las gracias que en tu Hijo, Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados, el cual provee para nosotros la venida, Señor, en la cual podemos venir delante de ti con toda confianza ante el trono de gracia, Señor, y que nos escuchas. Gracias, Padre. Pedimos en este día, Padre, que seas con nosotros, que obres en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones, Señor, tu santísima y sagrada voluntad, Señor. Bendice, Padre, este pueblo tuyo. Ayúdanos, moldéanos, haznos, Señor, en todo lo que tú places, hacer, Señor, lo que quieres. Pedimos, Padre Santo, cualquier cosa que haya ocurrido esta semana, cualquier estorbo, cualquier dificultad, y aún si hubo bendición, Padre, que simplemente el día de hoy nuestro enfoque seas tú y el glorioso evangelio, Padre, que nos ha salvado. Pedimos, Señor, por la proclamación de este evangelio, que seas conmigo, Padre, que pueda hablar de manera clara, Señor, de una manera entendible, Señor, que podamos ser mutuamente edificados los unos para con los otros, Padre Santo. Que bendigas, Padre, el tiempo de la proclamación del evangelio por medio de la Santa Cena, Padre. Igual bendigas nuestro tiempo en convivio, Señor. Gracias, Padre, sé con nosotros. Cualquier cosa que hagamos es nuestra oración semana tras semana. Lo será por el resto de nuestros días, Padre, que cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria nada más, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a entrar en un tema que muchas veces aparenta ser bastante confuso. Tema de gran debate, aunque pienso yo no lo debería de ser. Pablo ha aclarado, creo de manera convincente, que la salvación no es por obras. Espero haya sido claro, lo hemos estado hablando, lo vimos la semana pasada. Esto es por gracia, la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe, aparte de las obras. Incluso lo vamos a leer para que no me tomen nomás la palabra. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La idea, les recuerdo, nosotros somos justificados por la fe, aparte de las obras. Esto significa que no hay nada que nosotros hagamos hecho para ser justificados. Que no nos cruce por la mente, y tal vez es una idea que tal vez tengamos, pero no es correcta, el pensar, bueno, pues es que yo hice esto, yo hice aquello, y por eso he recibido yo el agrado de Dios. Absolutamente no. La Biblia es clara que ustedes y yo no tenemos nada del cual podamos ofrecer a Dios, y que esta salvación que ahora hemos recibido, en la cual gozamos, es por gracia de Dios solamente. En Romanos 3:28 les leo lo siguiente: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. ¿Qué dice ahí, hermanos? Aparte de las obras de la ley. La justificación, el ser salvo, es solo por la fe. Esto es gracia de Dios y no es por obras que podamos ustedes y yo hacer. Vimos la semana pasada que por medio de las obras es imposible ser salvo. Ahora tenemos una tendencia a tal vez actuar como que si las obras son las que nos justifican. Tal vez se nos hace común decir, no, es que esto no es por obras, y después procedemos a
actuar como si fuera por obras, nuestra salvación, nuestra justificación. Entonces el día de hoy lo que me gustaría aclarar es, primero que nada, que la salvación es por medio de la fe, y esto es una gracia de Dios solamente, todo un don de Dios, aparte de las obras. Esto significa que las obras no importan para nuestra salvación, pero las obras son importantes en nuestra salvación. Debemos tener cuidado, porque muchas veces el decir que no es por obras nos puede llevar a olvidar las buenas obras por completo. Incluso existe el antinomianismo, creo que así se pronuncia en español, la idea de que la ley ya no importa, de que no tenemos nada que ver con la ley, de que ya la ley es irrelevante. Sin embargo, la Biblia nos demostraría lo opuesto. Pablo, al aclarar que nuestra justificación, nuestra salvación es por gracia solamente, también aclara que las buenas obras son importantes por varias maneras, incluyendo el propósito de Dios al salvarnos. El día de hoy vamos a considerar que hemos sido salvados para andar en buenas obras. Vamos a considerar entonces nuestro versículo. Creo que el versículo se explica plenamente, es claro, pero vamos a dar un poquito más de explicación por si las dudas. Una vez más, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Si somos cristianos, hay unas cuantas verdades que ya deben ser claras para nosotros. Si hemos recibido la gracia de Dios y ejercido fe en Cristo, somos hechura de Dios. Él nos ha hecho. Ahora, esta palabra de hechura habla de obra maestra, artística, algo construido o creado. Hay una recreación en nosotros. Ahora sí tengo que aclarar por varias razones, porque muchas veces tal vez todos diríamos, pues sí, todo, Dios lo ha creado todo. Somos la creación de Dios, absolutamente. Pero el énfasis aquí es una recreación que ha ocurrido. Hemos sido creados de nuevo. Existe la creación general que pertenece a Dios, absolutamente. Pero en ella vemos bastante corrupción, vemos maldad. Y ahora existe en Cristo una recreación. Ahora somos nuevas criaturas, es la idea. Hechas a la imagen, semejanza de Cristo. Y nuestro cuerpo físico alcanzando esa imagen, luchando, batallando, tambaleando, pero ahí vamos. Esta palabra de hechura es poema en el griego, una palabra que se escucha bastante similar. Pablo implementa esta palabra solo en otro lugar, que es Romanos capítulo 1, versículo 20, se los leo. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, es la palabra. De manera que no tienen excusa. Pablo describe la obra maestra de la creación, que la creación testifica acerca de la gloria de Dios. Los cielos, la tierra, como he mencionado siempre, lo que se ve, lo que no se ve, todo glorifica a Dios. Todo con el propósito de comunicarnos su divinidad, su eterno poder. Los salmistas proclaman a continuo que la creación proclama su gloria. Esta es la palabra que Pablo usa para aclarar que ahora en Cristo somos su creación de manera especial. Entonces no solo formamos parte de la creación divina de Dios, ahora hemos sido recreados en Cristo, hemos sido hechos nuevos, una nueva creación en Cristo Jesús. Es el argumento de Pablo. Antes muertos, éramos masa corrompida, ahora recreados a una nueva vida y masa de honra y gloria. Dios, el alfarero, el escultor.
¿Y qué es el propósito de esta nueva creación? Acordémonos, hermanos, que hemos hablado de varias cosas que han ocurrido, muertos en delitos y pecados, yendo tras el mundo, yendo tras Satanás, yendo tras nuestros propios deseos pecaminosos, ahora recreados en Cristo, traídos a nueva vida, resucitados, ¿se acuerdan? Hemos experimentado un nuevo nacimiento. Espero que ahora todas estas palabras empiecen a encajar. ¿Por qué se usan? El nacer de nuevo, el ser nueva creación, el resucitar a nueva vida, el resucitar con Cristo y ahora Él ser hechura suya. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el propósito de todo esto? Bueno, hemos sido creados en Cristo, nos dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esto es el punto. Pablo es claro, somos nueva creación en Cristo Jesús con el propósito, dice, para hacer buenas obras. Hermanos, el punto es claro, el punto es directo, no entraremos en esto, aquello. Fuimos salvados para hacer buenas obras verdaderas. Las obras son vitales en nuestra salvación, no para nuestra salvación. Vemos claramente que las buenas obras son cosas que debemos hacer. El cristianismo nos presenta la idea de que sus sujetos, los que han puesto su fe en Cristo Jesús, todo creyente, todo cristiano, debe producir fruto en manera de buenas obras. Una vez más aclaro, esto no es para ser salvo. No son ni necesarias para recibir salvación, ni tampoco son necesarias para mantener nuestra salvación, pero sí para confirmar que hemos recibido esta salvación. Hermanos, las buenas obras confirman que somos nueva creación en Cristo Jesús. En Juan 15:8, se los leo, dicen, esto es glorificado mi Padre, en que deis poco fruto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mucho fruto. Ahora noten, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, hemos hablado de que el propósito del hombre es glorificar a Dios. Y Cristo nos aclara, Dios es glorificado cuando hacen buen fruto, cuando dan mucho fruto, producen mucho fruto. No solo eso, dice el producir mucho fruto. Con producir mucho fruto van a comprobar que son mis discípulos. Ahora, hermanos, esto es vital, ¿okay? Esto es importante. Y aquí está la oportunidad para que ustedes y yo nos estemos autoexaminando. Es muy importante porque la Biblia nos aclara ciertas cosas que a veces se nos complican un poco, pero la Biblia es clara que una de las afirmaciones que recibimos para la famosa pregunta de que si estoy en la fe o no estoy en la fe, la respuesta son buenas obras. Si haces el bien que Dios te ha pedido. La idea es de que si tienes buenas obras, compruebas de que perteneces a Cristo. Perteneces a Cristo, permaneces en Él. Es la idea de Juan 15. Las buenas obras son la evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Evidencia de que hemos sido creados de nuevo, son la evidencia de que la gracia de Dios y la fe existen en nosotros. Las buenas obras. Ahora, ¿qué ocurre si no hay obras? ¿Qué ocurre si llega alguien y dice, creo en Cristo, pero no demuestra ninguna obra? Bueno, aquí el argumento de Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Literalmente la misma situación. Aquí está la palabra de Dios. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ahora, necesitamos aclarar unas cuantas cosas. Lo primordial, si no hay obras, la conclusión es de que no hay fe genuina en Cristo. Eso es lo simple del versículo. Si no hay obras que comprueban tu salvación, lo más probable es porque no hay en ti una salvación, la salvación de Cristo. Debe haber fruto en el creyente. Ahora, cuando habla Santiago de la fe y hace esa distinción, quiero ser claro, versículo 17 siempre ha confundido a muchas personas. Está hablando de una fe no genuina. Esa fe no puede salvarle. La fe que no es genuina. Un creer, un convencernos de que estamos en Cristo cuando no lo estamos. No hay fruto, no se produce fruto. La idea sería de que la fe genuina, la fe salvífica, la fe que nos trae a la redención, a la adopción en Cristo, al perdón de los pecados por la gracia de Dios, vendrá acompañada con muchas obras. Obras, podemos decir. Tiene que haber fruto. Debe haber fruto en el creyente. El pastor John MacArthur ha dicho, aunque sea una uvita, tiene que haber algo. Ahora noten la importancia en la referencia a buenas obras al obrar para Dios. Las Escrituras nos hacen bastante claro la importancia de las buenas obras. En Filipenses 2:12 leemos lo siguiente. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Entonces, Pablo inmediatamente, en el contexto de la obediencia, es el cual está tratando las obras. Dice, siempre habéis obedecido. Ahora, cuando hablemos de fruto, cuando hablemos de obras, que siempre nos suenen como sinónimo a obediencia. ¿Ok? Pero bueno, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora más en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos de ustedes que les gustan las versiones un poquito más anticuadas, dice ahí, cuiden su salvación con temor y temblor. Ahora, la razón por la cual esa palabra no nos ayuda mucho es porque el cuidar nos da a entender de que es mi responsabilidad de no perderla. Pero el cuidar en el lenguaje original literalmente significa ocúpate. O sea, como cuidar, como uno cuida un jardín, que tiene que ir y laborar para que produzca fruto. ¿Están conmigo? Que no haga confusión. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, laboren, obren, ejerciten su salvación cuidadosamente. La idea es de que somos llamados en esta salvación a obrar, a laborar, a ejercer buenas obras, a hacer buenas obras. Notemos lo que Pablo menciona a Tito. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, noten que hablamos de gracia, estamos en el contexto, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Vamos a pausar ahí rápidamente. Muchas veces tenemos las preguntas, bueno, ¿qué son buenas obras? Estamos viendo aquí, negando la impiedad, negando los deseos mundanos, mientras somos peregrinos en este mundo, andemos sobrios, justos, piadosamente. Eso es parte de. Sobria, justa y piadosamente es la manera en la cual debemos vivir. Estas son buenas obras. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Noten, celosos de buenas obras. Ese celoso religioso, ese anhelo. La idea, hermanos, continuamente que se nos presenta bíblicamente es de que en ustedes y en mí debe haber un deseo de hacer buenas obras. Tal vez hay un deseo que compite por hacer el mal, que viene de nuestra carne, pero tiene que haber esa competición.
Anhelo hacer buenas obras, tal vez anhelo hacer cosas malas, no es lo que debemos de entretener, no es en lo que debemos de andar, debemos de luchar en contra de esos deseos, debemos de luchar en contra del pecado, de luchar en contra de todo lo que está mal y enfocarnos en lo bueno, para que no nos vayamos a confundir. El lenguaje, creo, es bastante claro. Hay un propósito en nuestra salvación y este propósito es glorificar a Dios por medio de obediencia evidenciada por buenas obras. Una vez más, Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Unas cuantas cosas, hermanos, estas obras son de Dios, vienen de Dios. Él las ha creado, Él las ha preparado. Nota lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Por qué les leo este versículo? En el contexto, lo que estamos viendo en Efesios es de que Dios preparó buenas obras. Pero noten para qué las preparó. Para que anduviéramos en ellas, para que camináramos en ellas, para que, puesto en términos simples, las hiciéramos. Hiciéramos buenas obras. Cuando vemos entonces que Pablo le dice a los filipenses que Dios va a completar su buena obra, que Él ha comenzado en nosotros, la idea es de que esto es por Dios, el cual nos va a llevar a cabo andando en buenas obras, haciendo buenas obras. Entonces el resultado de nuestra salvación son buenas obras, hermanos. No hay escape. No existe ninguna persona que pueda venir, y espero no tengan la audacia de venir, y decir, yo creo en Cristo, pero no he cambiado. Yo creo en Cristo, pero no me importa la obediencia. Yo creo en Cristo, no me importa la iglesia, no me importa su pueblo, no me importa la ley, no me importa nada de Cristo, pero yo voy para el cielo. La Biblia es clara que así no funcionan las cosas. Toda persona que ha sido convertida, toda persona que ha llegado a fe, anhela hacer el bien. Y ese bien lo anhela con un propósito recto para glorificar a Dios. No para la autogratificación, no como el pastor ese que les decía, voy a barrer para que me vea la iglesia que estoy barriendo. No, para Dios, para Dios. ¿Se acuerdan de Filipenses 2? Leímos dos versículos, un versículo, vamos a leer dos versículos, el 12 y el 13. Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Noten el 13, por favor. Siempre todos quieren subrayar Filipenses 4:13. Subrayenme 2:13. Porque Dios es quien obra en nosotros, dice vosotros, pero es nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es quien obra en vosotros. ¿Qué es la idea? Se los voy a aclarar, hermanos. Si el día de hoy tienes un anhelo por hacer buenas obras, bien por ti, pero eso viene de Dios. Ha obrado Dios en ti para tener el anhelo de buenas obras. Si tú estás aquí sentado el día de hoy y no tienes ningún anhelo de hacer buenas obras, lo opuesto también es verdad. No ha obrado Dios en ti. Dios es quien obra en vosotros. Fíjense, no solo el querer. Dios es obviamente quien lo hace en nosotros. Dios quiere que andemos en buenas obras. No solo hizo las buenas obras, sino que obró en nosotros para andar en buenas obras. El deseo y el hacer son de Dios. La voluntad de Dios para los que Él salva es andar en buenas obras. Y noten que no solo nos da el deseo. Queda claro el versículo. No solo hay un anhelo de que uno dice, quiero hacer buenas obras, pero no puedo. No. Dios mismo obra el hacer. Dios mismo provee oportunidades, capacita para llevar a cabo las buenas obras. Presenta oportunidades. Literalmente todo es de Dios. Así que, hermanos, si ven un hermano, hermana, rebosando, gozándose en pura buena obra, es por Dios. Y la gloria sea a Dios. Es lo que queremos ver en todos, incluyendo uno propio obviamente, pero el crédito sea a Dios. Noten, el requisito siempre ha sido el mismo.
desde siempre. Vamos a leer Deuteronomio 11, versículo 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Notemos el requisito de Dios de obediencia. Y el sinónimo de esta obediencia es el amor. Lo hablábamos un poquito el jueves, se le aclararon unas cuantas cosas a nuestro hermano Marco. De que por amor, en amor, la evidencia de ese amor hacia Dios es la obediencia en buenas obras. El obrar. Todos tal vez en algún momento reconocemos que amamos a Dios. Lo que comprueba ello son las obras. Lo mismo ocurre como parejas, ¿verdad? Lo he mencionado siempre. ¿Cómo es posible decir, te amo a mi esposa y después proceder a simplemente maltratarla? El obrar en contra de ella, el hacer solo el mal hacia ella. ¿Qué comprueba el amor? Las obras. Las obras comprueban el amor. Entonces, si decimos que amamos a Dios, la Biblia es constante, es clara, de que si amamos a Dios, obraremos para Dios. Lo leeremos un poquito más adelante. Si me amas, dice, guarda mis mandamientos. Simple. Pedro, citando el requisito original, dice lo mismo. 1 Pedro dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 14 al 19, dice, como hijos obedientes, ahí estamos otra vez, la obediencia, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. O sea, abandonen todo lo que antes éramos. Todo. Y acuérdense, ya lo hemos venido tratando en Efesios 2. Todo lo que antes éramos, abandonarlo. No, pero es que yo soy así por esto y que abandónalo. Nueva criatura en Cristo para buenas obras. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué manera de vivir? Toda, porque a veces vienen hermanos y dicen, no, es que esta área no, esta área es mía, esta es mi debilidad, ahí va esa área que tenemos de pecado de mascota, le decimos en inglés. Toda área, todo tenemos que entregar a Cristo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Lo mismo que acabamos de leer Pablo a los Filipenses. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra buena manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dios, quien es santo, demanda de que tú y yo seamos santos. En parte, esto es referencia a andar en buenas obras en obediencia a Dios. La expectativa es de que haya obediencia a Dios, pues no solo somos su nueva creación, sino que fuimos creados para esta obediencia. Las dos inseparables, la fe y las obras. Ahora vemos el cumplimiento en todo esto también del pacto, del nuevo pacto. Ahora yo sé, hermanos, siempre lo menciono, es algo a lo cual siempre apelamos, pero es algo de gloriosa verdad y algo el cual siempre debemos de tener como algo central en nuestro entendimiento de las cuestiones del Evangelio, porque al final de cuentas el Evangelio es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Aquí vemos la realización de la promesa de Dios, su fidelidad en el Evangelio. Ezequiel 36, 25 al 27, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice ahí? Haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Llegar a fe, hermanos, hemos hablado, es un paquete completo. El resto de nuestras vidas vamos a pasar descubriendo todo lo que ocurrió en el momento de nuestra salvación, pero uno de ellos es esa cirugía, esa circuncisión del corazón que ha ocurrido por medio del Espíritu, donde recibimos un corazón de carne que ama a Dios, ama sus estatutos. No solo eso, sino que ahora obra el Espíritu en nosotros para andar según la ley de Dios,
para cumplir la ley de Dios, para observar cuidadosamente sus ordenanzas. Este es el resultado del nuevo nacimiento, la obediencia. La nueva creación que hemos experimentado, la redención que ahora tenemos en Cristo, viene juntamente con obediencia. Este es el problema grande con la desobediencia en el cristiano. De que es literalmente un afronte, es algo que no concuerda con las verdades bíblicas. Que exista un cristiano en desobediencia perpetua no es posible. Por obra divina, por obra de Dios, por el propósito de Dios. Y lo digo francamente, si tú te crees creyente el día de hoy, si tú crees que estás en la fe, si tú por cualquier razón dices, yo soy cristiano, pero en tu vida no vemos nada más que malas obras, más que desobediencia a Dios, más que una vida de fallas continuas, sin arrepentimiento, sin anhelo de cambiar, sin anhelo de hacer el bien, te advierto, no estás en la fe. No estás en la fe. Porque la vida en la fe viene con buenas obras. No solo con buenas obras, sino el anhelo de hacer buenas obras y el andar en ellas. Viene con el anhelo de amar a Dios, de obedecer a Dios. Ahora, no estoy diciendo que va a ser perfecto. No me malentiendan. Les he dicho, no hay muchas cosas de las cuales estoy seguro, pero, bueno, no solo porque vienen y me cuentan, pero porque así es la realidad de las cosas, todos aquí fallamos. Todos pecamos. Todos tenemos áreas de debilidad, todos tenemos áreas donde fracasamos en el cumplimiento de las ordenanzas de Dios. Es el punto, el confiar más en Cristo, el apegarnos más a Él, el correr y socorrernos en Él. Pero si en ti ni existe un anhelo de ir a Él cuando fallas, ten cuidado. Clama a Cristo en arrepentimiento porque esta fe no es tuya. No pertenece a ti. Dios demanda buenas obras de todos aquellos que ha salvado y esto es obediencia. Debe haber obediencia. Debe haber obediencia. Es uno de los propósitos fundamentales en nuestra salvación, según Pablo. El versículo es claro. Somos hechura suya. Imagínense, hermanos. Dios nos ha recreado. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Dios, literalmente el lenguaje nos dice que Él preparó de antemano. Preordenadas. Que anduviéramos en ella. Hasta tenemos en el lenguaje la connotación que estas fueron creadas antes de la fundación del mundo. Dios, en su plan redentor, al igual de elegir, crea buenas obras. Y dice, los míos andarán en ellas. Y que ustedes y yo tengamos la audacia de decir, no, yo no. Gracias Dios, pero yo, gracias por esta salvación gloriosa, pero yo no. No, hermanos. Debemos esforzarnos, ocupaos en nuestra salvación. Ejercerla. Es difícil, nada fácil. Es difícil, por ende Dios ha intervenido. Por eso es de que Dios mismo las está obrando en nosotros, nos está dando el querer, nos está dando también el hacer. De todo a todo, hermanos, porque es algo difícil para un ser corrompido por el pecado, el andar en buenas obras. Por eso, la necesidad de ser recreado. Imagínense, yo he nacido de nuevo, Dios me ha creado de nuevo en Cristo, resucité en Cristo Jesús, pero no he muerto al pecado. Pero sigo igual. Pero mi carácter es mi carácter. Pero yo soy de aquí, yo soy de allá. No. Para que anduviéramos en buenas obras. Y tenemos un gran ejemplo a seguir. Juan 6:38 se los leo. Porque he descendido del cielo, este es Cristo, letra roja, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo mismo nos da el ejemplo. Mi único propósito en la tierra es cumplir la voluntad de Dios. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta transacción debe ser clara. Cristo dice, amo a mi Padre, he guardado sus ordenanzas. Si ustedes me aman, guarden las mías. Y son las mismas, sorpresa, son las mismas. El mismo Dios, su misma ley. Y la idea es permanecer en su amor. Cristo siempre fue claro de que Él vino en obediencia a Dios a hacer la voluntad del Padre. Y fíjense, ¿qué era esa voluntad? ¿Qué era la voluntad del Padre? Pedro en Hechos 2 nos explica, 22, 24, se los leo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Ahí está, 23, a este entregado por el plan predeterminado. Esa palabra es la palabra de predestinación. Y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Cristo cumple la voluntad preordenada de Dios enteramente en obediencia a Él al encarnarse, nacer de una virgen, libre de todo pecado, al vivir absolutamente, perfectamente, cumpliendo por nosotros el requisito de Dios, de obediencia perfecta a los estatutos de Dios. En obediencia, sufre y es puesto a muerte en nuestro lugar, sobrellevando nuestros pecados sobre Él y pagando la ira merecida a nosotros. Como sabemos, al tercer día Cristo resucita. Resucita en gloria como evidencia de haber cumplido a la perfección la voluntad de Dios. A esto se refiere Pedro, puesto que la muerte no le era posible quedar bajo ella porque no tenía dominio. Porque Cristo fue perfecto. Y ahora ha sido exaltado en lo sumo al ascender a la diestra de Dios, donde ahora reina y aboga por nosotros. Su obediencia, hermanos, la obediencia de Cristo ahora es nuestra fe y nuestro ejemplo a seguir. Ahora, hermanos, espero quede claro que tenemos una responsabilidad en esta salvación tan gloriosa, andar en buenas obras. Ahora, también hay una categoría un poquito más especial para la iglesia. Rápidamente se los leo, no entramos en mucho detalle, lo podemos discutir un poquito el jueves. Gálatas 6, 9 al 10 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de andar en buenas obras, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, pero noten especialmente a los de la familia de la fe. Hay prioridad a los hermanos en la fe. Así que si obramos buenas obras en el mundo, los hermanos de la fe debe ser aún más, debe ser el enfoque. Ahora existirá la pregunta, ¿qué son buenas obras? Y la respuesta simple, la respuesta generalizada es obediencia a la palabra de Dios. Conocer todo lo que Dios pide y requiere como obras y hacerlas con el correcto entendimiento, entendiendo que estas obras no me hacen más santo, estas obras no me justifican más, estas obras no me salvan más, estas obras no me mantienen salvo, sino entendiendo de que estas obras glorifican a Dios, al Dios que me ha salvado. Si Dios dice haz esto, lo hacemos. Si Dios dice no hagas aquello, no lo hacemos. Y en todo buscamos ejercer discernimiento bíblico, en todo lo demás, en lo cual no nos queda tan claro, ejercer discernimiento bíblico, siempre buscando la gloria de Dios en todo. Pero para ayudarles, para los que la respuesta generalizada no ayuda mucho, les leo Hebreos 13, creo que es un buen comienzo para nosotros. Y tal vez vamos a repasar esta porción de las Escrituras el jueves a más a detalle. Pero vemos una lista que nos ayuda con nuestros deberes en buenas obras. Hebreos 13, del 1 al 17, se los leo. Permanezca
el amor fraternal. ¿Qué es una buena obra? El andar en amor entre hermanos. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una buena obra del cristiano en la cual debe andar es la hospitalidad, el abrir el hogar, el estar en comunión con los santos. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. El autor de Hebreos llama la atención al problema perpetuo que sufrimos, de que mis problemas son los más importantes y nos olvidamos del resto del mundo. El día de hoy nosotros adoramos y se escucha el ruidito del aire acondicionado. Bueno, hace unas semanas batallaron, ¿verdad? Yo no estaba. Pero en este momento, este mismo día, millares y millares de cristianos se reúnen con el peligro de muerte por su fe. Van a la iglesia entendiendo de que es prohibido hacer lo que van a ir a hacer, el adorar al Dios vivo que les ha salvado. Ustedes y yo, ninguna preocupación con ello. En este preciso momento existen miles y miles de personas, millones y millones de personas arrestadas por su fe, anhelando el poder estar entre los hermanos adorando al Dios que les ha salvado. Ustedes y yo sin preocupación alguna. Nos subimos a nuestro carro sin ninguna cuestión de que iba a prender. Algunos manejamos más que otros, llegamos con bien, sin la expectativa de que pasaría algo malo. Aquí estamos adorando, glorificando a Dios, gloria a Dios por ello. Pero el autor de Hebreos dice, acuérdate de aquellos que el día de hoy no pueden adorar como tú. Ruega por ellos, intercede por ellos, ve por sus necesidades. 4, sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice? Buena obra es tener el matrimonio en honra. El día de hoy existen varias personas que no anhelan casarse. Por la imagen que se ha dado del matrimonio, prefieren mejor decir no me caso. Pero la Biblia dice que se mantenga como una posición honrosa. Y dice, pero cuídenlo, cuídenlo. Que no haya fallas, no haya adulterio, no haya ninguna cosa que lo haga inmoral. Y da la advertencia, porque Dios juzgará. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Noten, el corazón del hombre propenso al materialismo, y dice el autor de Hebreos, tienes a Cristo, tienes a Dios, es más que suficiente. No seas avaricioso, no seas las personas que abusan de los demás. Versículo 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Ahora aquí es curioso, porque aquí es tanto la responsabilidad para ustedes como para mí. Pero aquí está hablando de los ancianos, aquí habla de aquellos que les predican y les proclaman la palabra. Aquí está hablando de sus maestros, dice, acordaos de ellos, o sea, considérenlos. Y dice, consideren el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Y qué ocurre? Pasan varias cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a imitar yo a un hombre? ¿Cómo voy a poner la mirada en un hombre? Es lo que típicamente decimos, pero aquí está escrito. Ahora, ¿por qué la responsabilidad doble? Porque yo debo de vivir de una manera que les crea a ustedes un anhelo de imitar como yo vivo. Que tenga yo una buena conducta, una conducta honrosa. No perfecta, no que piensen que soy perfecto, hermanos, jamás. Pero algo a que aspirar. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejáis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues salgamos a Él fuera del campamento llevando su oprobio.
porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Ahora aquí entramos en una sección, y de nuevo, todo esto lo podemos hablar un poquito más los jueves. Hablamos en una sección con el contexto bastante judío, sacrificial. Acuérdense, la carta de Hebreos es para animar a hermanos de la iglesia en Jerusalén que están perdiendo su fe, que están batallando, luchando con la persecución que ha llegado, y les trae a memoria el sacrificio de Cristo, para que permanezcamos fieles, entendiendo de que Dios es fiel. Y una vez más, entra en este paréntesis, podemos decir de esta manera, con el propósito de que tengamos una vez más un entendimiento apropiado de todo lo que es requerido, un deber cristiano. El ofrecer alabanza, el alabar a Dios es buena obra. Cantarle, glorificarle, proclamar sus grandezas es buena obra. 16. No os olvidáis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está la clave. ¿Quieres agradar a Dios? Haz el bien. Ayuda a tu hermano, a tu hermana en Cristo. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ese versículo es aterrador para mí, créanme. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. Hay una responsabilidad dada al creyente, que ustedes no sean duros de corazón, que no sean duros, ¿cómo se dice hard-headed en español? Necios, tercos. Una responsabilidad a la grey. Ahora, igual, la misma responsabilidad es mía, pero la idea aquí es de que en la edificación mutua, en la transacción que ocurre entre los pastores, los ancianos de esta iglesia, a mi hermano Alex, yo, los demás, al instruirles, al darles consejo, al tratarlos de llevar por la senda de la vida, al tratarlos de llevar por todo lo que es correcto, de que ustedes pongan atención a lo correcto, lo implementen, lo hagan. Gracias a Dios que yo no tengo nada de qué quejarme aquí con ustedes, pero sí he escuchado de iglesias que solo son problemáticas para el pastor. Y el autor de Hebreos dice, no es nada provechoso para la iglesia. Obedeced a vuestros pastores. Esa misma palabra, obedecer. Ahora, mi responsabilidad igual es que yo les enseñe lo correcto, les pida lo correcto. Esa es la idea. No vayan a obedecerme si yo se me suelta una tuerca y empiezo a hacer cosas que no se debe, en todo su derecho y con toda la autoridad bíblica, no me hagan caso. Pero si lo que hago es bíblico, si lo que hago es correcto, si lo que estoy dando es un buen ejemplo, el llamado es obedecer. El cristiano verdadero busca agradar a Dios y esta lista es mínima. Hay varias listas en la palabra de Dios que nos aclaran lo que debemos hacer. Pero notemos que todo está en base en lo que agrada a Dios, lo que Él ha dicho que le agrada, lo que Él ha dicho que es bueno. Si Dios ha dicho que algo es bueno, es buscar andar en ello. Si Dios ha dicho que algo es malo, es alejarnos de ello. Simple, las buenas obras es obedecer a Dios en todo lo que Dios ha pedido de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros, hermanos, son las buenas obras preparadas de antemano para que las observáramos, para que anduviéramos en ellas. Puesto simplemente, hermanos, el cristiano verdadero busca hacer el bien para la gloria de Dios. Ese es el punto el día de hoy. Y con esto concluimos. Si hay alguna cosa que quiero que se acuerden el día de hoy es de que si eres cristiano, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, en ti debe haber un anhelo de hacer el bien en todo para la gloria de Dios. Nada que escogiendo, es que este mandamiento sí me gusta, aquel no. Todo. Por cuanto más cale, por cuanto más sea difícil, el cristiano tiene un anhelo de obedecer a Dios porque le ama, porque busca afirmar que está en Él, en la fe, en agradecimiento por la salvación que se ha ofrecido, que nos ha dado, que ha ofrecido a nosotros. Amén.